favor. Gracias, señor presidente, senadoras, senadores. Totalmente de acuerdo en que el maíz nos da identidad nacional. Es un tema de orgullo nacional y obviamente yo me atrevería a decir de patrimonio universal. Hay que cuidarlo, hay que preservarlo. Indudablemente ahí no tenemos ningún problema. El origen del pueblo mexicano va acompañado del maíz, necesariamente. Bueno, es un artículo de primera necesidad, es parte de la canasta básica. Totalmente de acuerdo en ello. Sin embargo, en el texto de la Constitución, yo sí creo que tiene que quedar bien establecido que no nada más es la protección del maíz nativo, sino del maíz criollo y sobre todo de los híbridos, que es un hibridaje natural, que es el que nos ha hecho ser más competitivos a lo largo y ancho del país en los últimos años. Por otro lado, obviamente se habla de conservar el maíz nativo, pero aquí es la incongruencia. Ya hay una ley federal para el fomento de protección del maíz nativo promulgada en el 2020 y a la fecha no se ha echado a andar, no se ha implementado. El Consejo Nacional para la Defensa del Maíz Nativo no existe el Consejo, no hay reportes de trabajo del mismo. Entonces es un tema nada más declarativo, pero en la realidad, en la vida diaria, no se está trabajando efectivamente sobre él. Obviamente tenemos la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, de alguna manera ya contempla sobre todo el tema de los híbridos, la certificación de las semillas, la básica, la registrada, etcétera. Este también trabaja, obviamente, en cuidar el mantenimiento de nuestras semillas naturales aquí en el país. El tema de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, todo esto ayuda a conservar el maíz. Lo que no ayuda es la falta de subsidios, y ya lo comentaba mi compañera Melis. Literalmente, el presupuesto a la baja, realmente el campo se ha visto más como una manipulación electoral que productiva. Ya está demostrado que esos apoyos que se están brindando no necesariamente son para la producción del campo, sino más bien es para un tema de carácter electorero. Y esto no se vale. El campo necesita producir, no necesita temas políticos. Por ello, los programas que hoy se tienen son insuficientes y efectivamente se quitaron muchos programas fundamentales e importantes para la vida del campo, del campesino. Y si nos comparamos con los subsidios que tienen Estados Unidos, Canadá, Europa, otros países, literalmente estamos en la lona. El campesino está enfrentando literalmente un problema complejo de competitividad solo. ¿Y a qué me refiero? El tema de mejoramiento y transferencia de tecnología no lo tenemos como tal. Mecanización agrícola no la tenemos como tal, no hay programas como tal. Si estamos hablando del tema de créditos, no hay créditos para la gente del campo, tiene que endeudarse con el agiotista. No, hombre, no ajusta con la cosecha para pagar a aquel que le prestó el dinero. Sí, siempre el presupuesto a la baja. El tema de seguro, de gastos catastróficos, en el tema de campo, ante las adversidades del clima, no se tiene. El tema de coberturas ante la caída de los precios, ¿qué permitía? El campesino, ante la caída de los precios, lo mínimo que conservaba era su inversión. Si no ganaba, no perdía y le podía nuevamente permitir enfrentar las circunstancias adversas en el próximo ciclo de siembra. ¿Esto a qué nos lleva? El tema de los precios de garantía ya ni hablamos, todavía se les debe desde hace 2 años, no se les ha cumplido. Amigas y amigos, es un tema importante comentarlo aquí. Necesitamos más productividad, ser más competitivos. Sí, en el tema del consumo nacional del maíz, ya lo comentaban, fue de 43 millones de toneladas aproximadamente, de las cuales el maíz blanco fue el 54, casi 55%. 23 toneladas, y el 45% de maíz amarillo, 19 millones de toneladas, sí, fue lo que se consumió. Déjenme decirles que en el maíz blanco efectivamente somos excedentarios, poquito. El maíz blanco nos permite producir lo que consumimos en el día a día, sobre todo para la tortilla, producto nacional por excelencia, y la exportación es mínima la que tenemos. Pero el maíz amarillo literalmente más del 90% es importación. ¿Y a quién creen que le importamos el maíz amarillo? A Estados Unidos, a Brasil y Argentina sobre todo, a Sudáfrica también. ¿Y quién creen que es lo que estamos importando de ese maíz amarillo? Maíz totalmente transgénico, totalmente transgénico. Entonces, al final del día, el maíz que se está dando al sistema pecuario, sí, es transgénico. Y mucho de ese también lo utilizan para los cereales, lo utilizan para las frituras y lo estamos pagando los mexicanos. Y esta es la incongruencia. Al final del día, yo no vengo a defender el maíz transgénico,
Vengo a hablar de una realidad. No queremos el transgénico, pero al final del día lo estamos comprando, pagando al precio que establece la Bolsa de Chicago y lo estamos consumiendo en el día a día los mexicanos. Este es el mundo bizarro. No lo podemos entender así. Por eso yo insisto, fortalezcamos el maíz híbrido y dejémoslo en el texto constitucional. El hibridaje natural, sí, hay que cuidarlo, hay que ser más competitivos, que atiende obviamente a este hibridaje a que se contempla las semillas más fuertes en los diferentes climas, en las diferentes tierras, en las diferentes regiones de nuestro país. Amigas y amigos, comentarles que es importante también decirlo. Melis, lo tengo que decir, no vamos a hacer, de acuerdo a la USDA, estamos hablando que México se ha convertido en el mayor importador de maíz del mundo. Ya lo somos, ya lo somos. Entonces, por eso tenemos que trabajar efectivamente para ir hacia adelante, revertir esa tendencia que requerirá fortalecer los apoyos, los subsidios al productor, que no sea un tema nada más romántico, idealista, ideológico, no, es un tema también de carácter productivo, ¿sí? Donde hagamos competitivos a nuestra gente del campo, donde indudablemente impulsar mejores prácticas agrícolas, resilientes al clima, elevar la productividad para que México pueda mantener su legado maicero y responder al creciente consumo nacional e internacional. Más competitivos, esa es la realidad, tenemos que ser más competitivos. ¿Qué está pasando con el tema del campo? El tema del campo está siendo viejo. En Europa el promedio ya son de 70 años los que trabajan en el campo, por una simple y sencilla razón, porque ya no es rentable el campo, se está abandonando el tema del campo. En nuestro país el promedio de edad está entre los 55 y 60 años. También está siendo un campo viejo. ¿Por qué? Porque los jóvenes es mucho trabajo, es mucha adversidad, mucho riesgo, poca productividad y en pocas palabras, poca rentabilidad, poco dinero. Entonces, pues no es atractivo el tema del campo. Por eso necesitamos que los jóvenes vean la rentabilidad, que no se abandonen. Efectivamente, bien lo decía, el 11% menos cultivado el año pasado es una muestra clara, ¿sí?, de la falta de competitividad y de rentabilidad del campo. Esta es la realidad que está viviendo nuestro país. No es un tema de discurso, esta es la realidad que nos ha alcanzado. Por eso cuando hablamos de soberanía alimentaria, pues claro, la soberanía alimentaria no va acompañada de un discurso. La soberanía alimentaria va acompañada de la productividad y de la competitividad, sin descuidar indudablemente nuestra identidad nacional con el maíz nativo. Estoy de acuerdo. ¿Cómo hacemos para encontrar el balance perfecto en ello? Yo sí creo que tiene que ser con el fortalecimiento de los híbridos. Por ello, amigas y amigos, un tema muy claro, donde la gente de a pie, las amas de casa, las del día a día, ¿dónde ven su soberanía alimentaria reflejada? Pues el precio de las tortillas. En el 2018 te costaba 12, 13 pesos el kilo de tortilla. Hoy al 2024 te cuesta 23, 24, hasta 25 pesos. Díganme si eso es soberanía alimentaria para la familia mexicana. No es cierto. La soberanía es cuando tiene obviamente el alimento en su casa, en la mesa, a menor costo y obviamente con mejor calidad. Y eso es lo que tenemos que trabajar al final del día. Amigas y amigos, yo sí quiero decirles que en el tema de soberanía alimentaria este país es drástico. Solamente en los productos del campo, en donde tenemos soberanía alimentaria, es decir, que lo que producimos nos alcanza para el insumo básico de todos los mexicanos, es el huevo. Nada más. De ahí en más, todo implica importación. Entonces, amigas y amigos, pues yo estoy de acuerdo, sin maíz no hay país, pero esta máxima, pues indudablemente nos está llevando para allá. Esta sentencia se está haciendo realidad, lamentablemente. Entonces, el tema es cómo actuamos de manera propositiva, ¿sí?, para que tengamos efectivamente el alimento básico en la mesa. Una vez más, les comento a todos ustedes, el Partido Acción Nacional, estaremos votando en contra mientras no esté establecido en el texto constitucional de manera clara, precisa, no en la exposición de motivos, ¿sí?, que el maíz nativo, criollo e híbrido, ¿sí?, deberán de conservarse para nuestro país y para nuestros productores. Por ello, muchas gracias por su atención. Indudablemente todos queremos un país productivo, un país donde el maíz siga siendo orgullo e identidad nacional. Pero si no lo hacemos así, la soberanía alimentaria
cada día estará más alejada de la realidad. Y yo les digo, como siempre cuando termino una intervención, sino tiempo al tiempo. El tiempo es terco, el tiempo se impone, más allá del discurso, más allá de la retórica. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Nuestro voto será en contra si no se atiende a esta consideración. Muchas gracias.